Buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos. Yo soy Rosaura Estrada Rodas del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas. Este es el cuarto día de la Semana de las Juventudes por la Transformación, evento organizado en coordinación entre el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco y el Instituto de la Juventud de Chiapas, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, celebrado el día de ayer, 12 de agosto. En este jueves de manifestaciones culturales y artísticas nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cabrera Sánchez con el tema La importancia contemporánea de las lenguas indígenas. A manera de introducción, México es un país multilingüe con 68 lenguas indígenas originarias más el español, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Estas lenguas son testimonio de una herencia cultural milenaria que al heredarse de generación en generación, lleva consigo una compleja cosmogonía y una forma específica de nombrar y pensarse en el mundo. A pesar de la evidente riqueza lingüística que existe, diversos procesos sociales como la globalización y la marginación social posibilitan su extinción. Para cerrar esta introducción, citaré a Miguel León Portilla, un historiador y filósofo mexicano fallecido el año pasado, quien concentró su obra en el pensamiento profundo de los antiguos mexicanos y fue principal experto en el pensamiento y la cultura náhuatl. En su texto El destino de las lenguas amerindias, él nos dice: si la diversidad biológica es un gran tesoro, la diversidad cultural y lingüística lo es aún más. Cada lengua es como una atalaya que permite apreciar el universo entero con enfoques distintos que nos acercan a él de múltiples formas. La diversidad de las variantes lingüísticas contribuye a abrir nuevos caminos al pensamiento, la comunicación y la creatividad humanos. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Sin más preámbulo, daré lectura ahora a la semblanza de nuestro expositor Miguel Ángel Cabrera Sánchez. Es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con especialidad en Filología Clásica. Fue cofundador en 2010 de la revista digital Cuadribio, ganador de la beca del FONCA Edmundo Valadez. Es autor del poemario El Viento y Berlín, publicado en Lunaria Ediciones, y miembro de la Asociación de Textos y Seminarios Clásicos con sede en la Universidad de Concordia, California, así como de diferentes seminarios sobre hermenéutica y poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha colaborado en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran principalmente en torno a la mitología, la antropología, la lingüística comparada y estética de la recepción. Actualmente es director del proyecto cultural Arcadia México, cuya finalidad es la promoción de la diversidad mexicana. Pues Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Gracias por tu asistencia y te cedo el micrófono. ¿Qué tal, Rosaura? Buenos días. Bueno, pues encantado de poder estar con ustedes y su audiencia a través de Facebook Live. Te agradezco muchísimo la invitación, así como a la institución, al Instituto de la Juventud de Chiapas, en esta semana en la que se ha explorado tantas vetas de las diversidades mexicanas. Cualquier cosa que no me escucho, que de repente haya algún tipo de error, por favor dime, Rosaura, ¿no? Y aquí tengo todo un kit de cuestiones a la mano en caso de que falle algo. Pero bueno, entonces me imagino que este es el momento en el que ya puedo exponer, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues Rosaura, auditorio, quiero hablar esta ocasión porque también he tenido otras conferencias previas, ya es un tema que he procurado bastante tiempo, cerca de más o menos entre 5 y 10 años, los últimos 5 años con bastante más intensidad, ¿no? Y bueno, la idea central de esto, por supuesto, es la de una realidad hipercompleja, de suerte que el tema no puede ser tratado de manera unilateral. Esto quiere decir que el abordaje interdisciplinario es necesario para comprender, en primer lugar, el estado de la cuestión. Ahora, obviamente que esta plática yo quiero que sea de manera desenvuelta, de manera precisa, con un lenguaje coloquial. Entonces voy a procurar, por supuesto, pues hacer uso de conceptos que todos podamos comprender.
Lo primero, lo más importante, ¿no? A manera de introducción, es, digamos, la emergencia de este tema, ¿sí? Es un tema que es necesario seguir procurando, como si estuviéramos en una suerte de terapia intensiva, por la gran crisis ontológica, identitaria del país. Antes de entrar de lleno en esto, quería aclarar dos cosas. La primera es que mi entrenamiento sobre todo es filosófico. Esto quiere decir, para aquellas personas que nos escuchan, que el abordaje es a través de conceptos. Mi abordaje es conceptual. Entonces, no refiere tanto a la glosa o no es monográfico como al diseño de conceptos que explican la dimensión del problema que quiero abordar, ¿sí? En segundo lugar, yo tengo ya, por 2 años estuve investigando en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y ahí sobre todo lo que hacíamos era generar los análisis a partir del abordaje multidisciplinario e interdisciplinario. Esto quiere decir que varias personas desde su especialidad pues discutían textos, discutían problemas y se solucionaban, se generaban, digamos, propuestas de investigación a través de los debates, a través del diálogo, a través de presentar siempre una antítesis a una tesis y con esto llegar a una síntesis que por supuesto es también un modelo filosófico. Entonces, dicho esto, creo que ahora sí ya puedo comenzar a abordar el problema de la importancia contemporánea de las lenguas indígenas y en realidad voy a empezar con la conclusión. Mi único punto, mi punto central se divide en 3 partes, ¿va? Por supuesto que cualquier cosa, pues díganme si me estoy escuchando porque ya no veo a nadie. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Porque de repente vi como que se había ahí medio pasmado la pantalla. Pero bueno, entonces es un solo punto central. Es muy sencillo en realidad. Lo complejo es, digamos, el desenvolvimiento de la hipótesis, de lo que quiero dar a entender. Entonces se divide en 3 partes, ¿va? Hasta lo tengo aquí preparado, nada más como para no improvisar demasiado, que también me gusta improvisar, por supuesto, en torno a un núcleo de sentido. Entonces, el punto central lo dividí en 3 partes. La primera parte sobre la importancia es la siguiente. De preservar las lenguas indígenas es lo siguiente. Evitar la fractura de la identidad mexicana, ¿sí? Hacer un llamado a la reconciliación por la paz, a través de la paz, hacer un llamado a la reconciliación a través de la paz y el diálogo, y generar, ahora que están tan de moda las vacunas, pues una vacuna contra la excesiva colonización. Lo interesante de esto, por supuesto, es que tiene que generarse a través de una, ¿cómo lo puedo decir? De algo que no estemos que no sea tan evidente. Obviamente que si yo digo, bueno, es que sí es importante preservar las lenguas indígenas, bueno, pues a priori cualquier persona más o menos interesada en el tema va a estar de acuerdo. Eso es muy inmediato. Para poder generar verdaderamente un tipo de conocimiento respecto a este tema, es necesario presentar un problema y a partir de ahí contraponer la hipótesis de suerte que sí se note, que sí se matice en relación a lo que acabo de comentar como propuesta tripartita, ¿sí? De la importancia de las lenguas originarias, que es un problema que no estamos abordando porque el problema ni siquiera es visible, ¿no? Entonces, el problema es este. México contemporáneo, hay que aceptarlo, hay que admitirlo, es un país fracturado por muchas razones que todos conocemos. Norte contra sur, urbano contra no urbano, industrial contra artesanal, pasado contra presente. Esto quiere decir que la crisis es no nada más contemporánea, sino también es una crisis que se ha ido gestando a lo largo de las décadas, sobre todo en las últimas décadas, y la crisis es tan grave en la fractura del país social que ni siquiera es visible el tema o el problema, ni siquiera es observable. Entonces, lo que yo quiero comentar simplemente es que
la crisis principal, la fractura principal es la crisis identitaria del país. Todos estamos confrontados con todos respecto a algún tema, ¿sí? Entonces, obviamente que ahí es donde entra, ahora sí, como terapia, incluso a nivel estético, como en un momento más voy a abordar, el tema de las lenguas indígenas, porque presentan una solución, ¿sí? Que crea no nada más conciencia de la identidad histórica, sino también genera un tipo de diálogo intercomunitario que es lo que permite realmente, estructuralmente, promover soluciones a favor de la paz. Esto es muy importante. Entonces, ahí está incluso ya el tema de la seguridad metido en todo lo que estoy comentando. Por supuesto que a diferentes niveles. Yo me voy a limitar simplemente a intentar defender estas tres ideas que son una sola idea. Entonces, la primera, ya la expuse, es, digamos, existe una crisis identitaria que es invisible. Entonces, lo primero, de alguna manera, es ser conscientes de esa invisibilización, ¿no? A esto se le llama también balcanización o fractura. Son términos sinónimos de la identidad. Entonces, tiene que haber algún elemento común que de alguna manera reúna la gran pluralidad del país en torno a una sola percepción del problema, ¿sí? Y eso yo lo he encontrado sobre todo en varias tesis, en varias hipótesis, varios marcos teóricos, que son a final de cuentas marcos prácticos. Un marco teórico no vale si no es práctico, ¿sí? Que ya se han dado a lo largo del tiempo, yo nada más los reexpongo, pero que tienen que ver sobre todo con esta curiosa función, digamos, de lo que pasa en México, porque México es un país muy diferente al resto de los países. Incluso lo han dicho varias personas que yo conozco que se dedican, por ejemplo, lo escuché hace poco de un argentino que se nacionalizó mexicano, que se dice mexitino, ¿no? Que se dedica al cine, ¿no? Que lo mencionaba en alguna ocasión. Se llama Nerio Barberi, es sonidista, me parece, ¿no? Que en efecto México es un país tan especial que requiere soluciones especiales, ¿sí? Entonces aquí es cuando entra en juego, digamos, el olvido de todo aquello que tenga que ver con el mexicanismo, que ya ha sido tratado previamente, como he dicho, desde un Vasconcelos, un Leopoldo Sea, un Alfonso Caso, con los que se juntaron a principios del siglo XX con el Hiperión, hasta el presente, que es un debate que se está retomando, por ejemplo, con todo lo que vemos del el asunto de la discriminación, etc., etc., etc. Entonces, digamos, lo importante es darnos cuenta del momento histórico en el que vivimos, que es un momento en el que el auge de los regionalismos y nacionalismos están haciendo que cada país haga una revaloración pragmática de sus diferentes maneras de ser. Ahora, en ese campo particular es donde yo lo que veo es que México es muy diferente, porque en vez de ser como los muy respetables, por ejemplo, ahora que está de moda también rusos, que tienen su manera de ser, los estadounidenses, que apelan siempre a un purismo identitario, y esto es fundamental que se comprenda, ¿sí? Ya lo hemos visto históricamente con el caso de la Alemania nazi del siglo XX, o de los radicalismos japoneses también expansivistas, o incluso hoy en día con el asunto de Turquía. México es particular porque el purismo mexicano, si aceptamos esa analogía con los demás países, es un purismo, digamos, sintético. Entonces, todo lo que México toca lo vuelve mexicano o a la mexicana. Yo tengo varios amigos, por ejemplo, de Irán o Persia, ¿no? Que literalmente se han exiliado en el país, ¿no? Y han sincretizado sus culturas y por lo tanto también elementos musicales, gastronómicos dentro del fuero mexicano, y de hecho así es como funciona mucho de lo que hoy conocemos como México, ¿sí? Entonces, esto que estoy diciendo se me hace que es fundamental para la siguiente parte, ¿no? Que tiene que ver, ahora sí ya vamos a la parte de las lenguas indígenas, que son bastantes, ¿no? Entonces, digamos que esto presenta otro problema porque se genera, como decía al principio, la diferenciación entre el mundo moderno, pensemos la Ciudad de México, las capitales de los estados, industrializado o semi-industrializado más bien,
y el México profundo. Esto se generó debido a la necesidad que tuvo la sociedad moderna por integrarse a un mercado mundial de intercambio de bienes y servicios en el que nosotros podemos accesar fácilmente a comprar una Coca-Cola o unos, perdón por el comercial, o unos pantalones de alguna marca, ¿no? En detrimento, digamos, de procurar, supongamos, la agricultura mexicana o las artesanías mexicanas o la museística mexicana, ¿sí? Entonces, digamos que partiendo de esta fractura, que ya creo que se entiende mucho mejor, ¿no? Ahí es donde las lenguas indígenas juegan un papel importante en el problema de la traductibilidad. Ahora, traducción, yo que me dedico mucho al asunto de los temas lingüísticos y a la filología, no significa nada más traducir, por ejemplo, un texto del inglés al español o del náhuatl al español o al revés, del español a alguna lengua originaria o extranjera. Significa también la capacidad que tiene la persona que recibe el contenido o el mensaje de reinterpretar su concepto a partir de la propia manera en que dimensiona el mundo, de suerte que eso incluso puede generar un tipo de experiencia estética. Pienso, por ejemplo, en Diego Rivera, ¿sí? Que tiene todos estos frisos y murales maravillosos de la historia de México a lo largo de todo el país, pero que él no tenía idea él no sabía náhuatl, por ejemplo, y tiene ahí unos frescos con la Coatlicue, o los que están en Palacio Nacional, que cuentan la historia de los pueblos, ¿no? Es decir, existe una simbiosis que se ha perdido de vista entre el México profundo y originario y el México moderno que tiende a urbanizarse. Entonces, esta fractura ya es lo que yo comentaba, la fractura identitaria, donde se proponen soluciones, por supuesto, a partir de un marco teórico, porque incluso generando y regenerando el discurso identitario, sincrético, pacificador, ¿no? Ya comenté respecto a los demás países, ahora sí, ya podemos crear comunidad, ya podemos generar arte, crear conciertos, teatro, ¿sí? Entonces, lo primero es justamente eso, las lenguas, la preservación, ¿no? Que ya todos sabemos que los pueblos siempre tienen su manera de ser, no se da únicamente a través de el ensimismamiento positivo en este sentido, en el sentido positivo de la palabra, de las lenguas originarias, que yo prefiero decir originarias que indígenas, porque han de saber el auditorio que nos escucha que indígena es una palabra que viene del latín, que significa más bien algo que es propio de un lugar, propio de un lugar. Entonces, desde ese punto de vista, pues todos somos indígenas, ¿no? Ahora, pero bueno, yo por eso prefiero usar la acepción lengua originaria. Entonces, lo importante ahí simplemente es comentar que la preservación también se da, fíjense, eso es lo interesante del punto, la preservación también se da a través del sincretismo o del mestizaje históricos, justamente porque es una preservación también a través de los conceptos del arte, de lo que ustedes gusten y manden, no nada más del hablar típico. Y esto es lo interesante, lo que yo quería compartir. Esto es una de las ideas que yo he estado por algún tiempo ya meditando, escribiendo y demás. La preservación también se da a través del mestizaje que tengan los conceptos y personas y lenguas originarias con el mundo al que se están confrontando desde que llegaron los españoles. De suerte que existe una simbiosis entre la parte urbana y la parte no urbana, llena de grandes influencias. Pues, por ejemplo, el español mexicano es muy diferente del español de España. Hay muchos nahuatlismos conocidos como mexicanismos y palabras de origen náhuatl, ¿no? Y conceptos o manera de escribir, incluso hasta la manera de hablar. Por ejemplo, en el náhuatl es muy usual que el sujeto vaya al final de la oración. Cuando nosotros decimos, es que queremos que se vuelva a retomar, queremos que vuelva a retomar la escuela la nena,
pues ese de poner la nena al final, o siempre que el sujeto va al final, es algo que viene del náhuatl. Es un mexicano, yo me atrevería a decir que nosotros no hablamos español, hablamos mexicano, ¿sí? Entonces, desde tiempos ancestrales, y así ha habido incluso las muy conocidas corrientes migratorias que han de alguna manera abonado o interactuado por lo menos de manera que lo vuelven modificado al español mismo y a la cultura mexicana misma. Por ejemplo, las primeras olas sefardíes, que son los judíos de España, los exiliados de Medio Oriente en el siglo XX, las otras nuevas olas de los judíos en el siglo XX exiliados de Europa por la Segunda Guerra Mundial. Esto no nada más abona a la democracia del país, al foro democrático, sino que también genera un tipo de gestación sintética novedosa al fusionar elementos que ya están inconscientemente, esto es lo importante, inconscientemente incorporados a la identidad mexicana, gastronómicamente, las tortillas de harina que son de origen sefardí, las melodías de Oaxaca, que muchas son de origen de los Balcanes, por ejemplo, la sandunga, se sabe que es una melodía que proviene de Medio Oriente, de la zona de los Balcanes, más bien, ¿no? Etc., y ustedes gusten, hay infinidad de cuestiones que están sintetizadas, el Día de Muertos, bueno, ahí pues ya, me puedo llevar todo el día haciendo una lista de lo sincrético. Entonces, digamos que esta preservación a través de la síntesis cultural es algo que únicamente se da en México. Hay que decirlo como es. Ningún país tiene esa manera inconsciente de dar a entender su fuero ancestral. O sea, estamos juntos. Es decir, la manera en que podemos darle un poco de salud mental a la fractura identitaria del país, que es lo que ha generado que nos peleemos entre norte y sur, pasado, presente, mundo urbano y artesanal, es justamente recordar este proceso inconsciente de mestizaje a través de la fuerza civilizatoria y cosmopolita que es México. Incluso en la antigüedad, perdón, en la época clásica, pues ya interactuaban mayas con los nahuas, ¿no? De hecho, el calendario nahua de 260 días, pues lo toman de los mayas, y también los movimientos son dinámicos a través del tiempo. Mucha gente no sabe, pero los nahuas provienen del norte, de lo que hoy es el sur de Estados Unidos, de la familia yuto-azteca, desciende, ¿no? Desde ahí, y los olmecas se originaron, sobre todo en la parte que hoy es Veracruz, que se fueron desplazando, eso tampoco se sabe mucho, se fueron desplazando desde Veracruz en un arco dinámico temporal hasta las penínsulas y luego a Centroamérica, ¿no? Entonces, no nos pueden decir que México está de alguna manera dividido de manera tan maniquea, cuando en realidad los procesos dinámicos y antropológicos han generado una interacción que han creado esta famosa, incluso somos famosos en el mundo por muchas cosas, ¿no? Identidad mexicana. Entonces, digamos, esto era de lo más importante que quería compartir, ¿no? La preservación también está en el sincretismo. Entonces, esto, ya que se entiende, ahora sí podemos hacer un llamado a la reconciliación, ¿sí? Y una vacuna contra la colonización excesiva, porque obviamente hay mucha gente, por ejemplo, recuerdo ahora un caso de huirráricas que comentaban los sabios de mayor edad que las nuevas generaciones pues no están interesadas en aprender las costumbres porque pues están más atrapados en el TikTok, están más atrapados en el Instagram, en el Netflix, ¿no? Incluso esto da para diversificarlo y hacer toda una jornada por cada tema. No lo digo porque no me estoy proponiendo para nada, nada más estoy comentando lo que pienso, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo vemos del cine. ¿Por qué el cine mexicano se abandonó? Y nadie conocemos, yo me incluyo, conocemos muy poco el cine mexicano, que es fantástico. Mucho lo tomaron de la literatura, las primeras películas también tomadas de la mitología mesoamericana. Entonces, digamos que esto da pie para que esa reconciliación de la que yo hablo se pueda dar a través del acto creador estético. Hace falta, o hay que seguir incorporando en el diálogo aquello que de estético y creador tienen las personas, porque es lo que reúne en comunidad a los grupos tan diversos y les da un sentido. Ejemplo de esto es el teatro griego de la antigüedad, ¿sí? Que reunía a las personas,
se organizaban, o en el caso de México, como lo es hasta ahora, el tema de la fiesta, las fiestas tradicionales que consagran a un tipo de tiempo sagrado, una intencionalidad social, pero en la que participa toda la comunidad, se crean música, comidas, bailongos, etc. Entonces, en México la fiesta, pero también el acto creador, y eso es lo que podemos aprender nosotros, los que vivimos en el mundo urbano, no nada más a través de la lengua hablada, porque aprender náhuatl, como tú sabes, lleva mucho tiempo, aprender tzotzil, ¿no? Sino también a través de la traductibilidad que se da de los conceptos que ahora vemos, por ejemplo, plasmados en el arte mural, porque es un ejemplo que pongo mucho porque es muy sencillo de entender. Entonces, si una persona, por ejemplo, crea un friso urbano, un quetzalcóatl, un arte mural con grabados, patrones geométricos, de estas personas que han olvidado un poco de las generaciones más recientes y más jóvenes que prefieren ahora el TikTok y el Instagram, pues pueden incluso, pero pintado por alguien que viva en la ciudad, pues obviamente que van a recordar un poco la estructura de la que provienen, y es lo que va a generar, a final de cuentas, un tipo de reconciliación y traductibilidad de conceptos entre las dos maneras de ser, y esto va a abonar a evitar la fractura del país, que hay que decirlo con todas sus palabras, es bastante grave, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo de fondo en realidad de lo que estoy comentando es cómo la estética y cómo el arte y cómo la poiesis, la creación artística, es una solución a la crisis contemporánea. Entonces, el llamado tendría que ser a las juventudes, por supuesto, no nada más a que se interesen en aprender una lengua originaria, sino también en el lenguaje que la lengua comunica a través de conceptos, ¿sí? Porque también hay que dar a entender que es importante mencionar que de lo que se habla hoy en día de las lenguas originarias, en su época de apogeo, pues también eran a través de glifos, y los glifos ya no se leen, los pictogramas o ideogramas mayas ya no se leen, o los de Cacaxtla, los grabados que son hipercomplejos de leer, pero que en la época anterior de auge sí se hablaban, ¿no? Entonces, digamos que esto nada más abona la idea de que en efecto hay casos en los que el sincretismo conceptual llega a ser también muy importante para este estado, para anteponerlo a este estado de la cuestión, que es la fractura de la identidad mexicana, la crisis ontológica que vivimos, y que es una urgencia porque México está en terapia intensiva, hay que decirlo. Y bueno, pues esto, por supuesto, es una vacuna contra la colonización. Ante la violencia hay que anteponer el arte. Rosaura, esto es lo que quería comentar en esta primera parte. Muchas gracias, Miguel. Ahorita quisiéramos ver si hay preguntas de parte del público, abrir micrófono por si hay por ahora. De lo contrario, si no tuviéramos, podríamos continuar con la charla. Entonces, no sé, parece que por ahora no tenemos, pero yo, bueno, haciendo un paréntesis, ya que se abre este paréntesis, yo creo que a veces hay confusión entre la gente. ¿Cuál podrías decir que es la diferencia principal? ¿Cómo identificar un dialecto de una lengua? Porque a veces creo que también hay confusión de parte del público que piensa que lo que es una lengua es un dialecto cuando realmente es un idioma tal cual. Sí, bueno, esto se debe a lo que comentaba de la colonización particularmente excesivamente anglosajona. En realidad, por ejemplo, el tzotzil, pues es un lenguaje completo y un idioma en sí mismo. Es una lengua, el náhuatl, los diferentes tipos de mayas, ¿no? Hay que diferenciarlo de los dialectos que se dan incluso también en el español. El español de la Ciudad de México es muy diferente, o el mexicano, o chilango más bien. El chilango es un dialecto del español diferente al español que se habla, por ejemplo, en el norte, o del que se habla en el País Vasco. Bueno, ahí no hablan español, ¿verdad? Casi. O el que se habla incluso, hay un tipo de español que se ha preservado en regiones muy lejanas, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en eso, pero sí, definitivamente las lenguas originarias no son dialectos, son lenguas completas en sí mismas. Así es.
Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu respuesta. Yo paso a cederte el micrófono nuevamente si por ahora no tenemos comentarios del público para que, si gustas, continuar con la charla, con la conferencia. Adelante. Bueno, pues yo quería compartir con ustedes un texto, porque la verdad es que este tema es fascinante. De hecho, bueno, pues yo exhorto a las personas que nos escuchen, que sean muy jóvenes, ¿no? Yo tampoco, que digamos, ya estoy muy grande, yo tengo 31 años. Tú y yo, Rosaura, acumulamos juventud, ¿no? Pero bueno, sí es importante mencionar a las personas que son más jóvenes, que sí es importante, digamos, el interés, porque se está jugando el destino del país y su seguridad interna a diferentes niveles. No nada más la interacción entre nosotros, sino la interacción y la manera en que México es percibido en el mundo, que hay que decirlo, México es una potencia en ese sentido y mucha gente en el mundo nos quiere y nos estima. Somos muy apreciados en Europa, en Asia, y eso es importante decirlo porque a veces no se percibe. Hay que tener, digamos, la generalidad para poderlo afirmar. Y en ese sentido sí era importante mencionarlo. Nada más déjame tomar un traguito de agua, ¿no? Entonces yo voy a compartir con ustedes un texto que encontré, porque a mí me encantan los libros que son a veces no tan sencillos de encontrar. Hay mucha literatura, por ejemplo, eh, de gente que viene del extranjero que pues le ha gustado el país y ha escrito sobre el país, ¿no? Entonces, uno de ellos pues ha sido Aldous Huxley, que es muy conocido por el libro de Un Mundo Feliz, pero no se sabe, y esto es importante mencionarlo, que también escribió un libro de sus viajes en México, que se llama Más allá de la Bahía Mexicana. Entonces, para esta plática me tomé la molestia o el gusto más bien de traducir de exprofeso un fragmento de este libro donde él habla de su experiencia en muchas partes y yo seleccioné la de Monte Albán. Entonces nada más déjame, lo pongo aquí en mi pantalla, yo lo voy a leer, ya lo tengo preparado supuestamente. A ver, vamos a ver si no se me perdió acá en mis archivos. A ver, los voy a leer. A ver, vamos a ver. Monte Albán, esto lo escribió Aldous Huxley. La arquitectura urbana debe ser observada muy frecuentemente con el ojo, no de la visión fisiológica, sino con el de la fe. Rodeados de otros edificios, algunos de los más espléndidos monumentos del pasado y presente no son sino invisibles. Los arquitectos de la América precolombina fueron más afortunados que los de Europa. Sus obras maestras nunca fueron condenadas a la invisibilidad, pero se mantuvieron magníficamente aisladas, desplegando sus tres dimensiones a todos los contempladores. Las catedrales europeas fueron construidas dentro de los muros de las ciudades. Los templos de los americanos indígenas parecen, en la mayoría de los casos, encontrarse afuera. En Tenochtitlan, es cierto, la gran catedral de sacrificio humano se encontraba dentro de la ciudad, pero como los oriundos de Pisa, los aztecas tuvieron el ingenio de dejar un gran espacio abierto alrededor del monumento. Uno podía ver el gran Teocalli como un todo arquitectónico, justo como se aparece en la torre inclinada, la catedral y el baptisterio de Pisa. Monte Albán fue evidentemente la catedral de toda una diócesis zapoteca, una catedral sin un pueblo catedrático, pues los indígenas vivían en el valle y su capital ocupó el lugar de la moderna Oaxaca. Monte Albán fue una ciudad de los dioses visitada por hombres y mujeres y no permanentemente habitada. El lugar es magnificente. Imaginen una gran colina aislada en la encrucijada de tres amplios valles, una isla que se erige cerca de 1000 pies desde el mar verde de fertilidad que se extiende debajo. Una locación asombrosa,
pero los arquitectos zapotecos no se avergonzaron por las responsabilidades artísticas impuestas en ellos. Nivelaron la punta de la colina, dispusieron dos enormes patios rectangulares, erigieron altares piramidales o santuarios en el centro, con otras muy extensas pirámides a cada extremo. Construyeron grandes corredores de escalones alternando con ligeras pendientes de mampostería para amurallar los patios. Colocaron escalinatas monumentales en los lados de las pirámides y frisos de piedra alrededor de la base. Incluso hoy en día, cuando los patios son meros lugares de pasto irregular y las pirámides se encuentran sepultadas debajo de una oscura capa de césped, incluso hoy en día este alto lugar de los zapotecas permanece incólume e impresionante. Pocos arquitectos han tenido tal sentido de grandeza dramática y austera como estos constructores de la gran tradición tolteca. Y pocos han prestado su mano de manera desinteresada porque las consideraciones religiosas nunca les fue permitido interferir con la realización de un gran esquema arquitectónico. Y esto parece ser característico no solo de Monte Albán y Teotihuacán, sino también de todos los sitios arqueológicos de Centroamérica, tanto mayas como toltecas. Muy a menudo, en otros países, la magia y el fetichismo han tenido preponderancia por encima del arte. Una particular parcela de tierra es sagrada y posee maná, por lo que es deseable que sean construidos tantos santuarios como sea posible sobre ella, de suerte que los beneficios de la radiación sobrenatural del suelo pueda ser compartida por el mayor número posible de imágenes y sus adoradores. Está hablando de los griegos, que se reunían en torno a un lugar donde supuestamente había un maná o una suerte de alimento espiritual vital muy importante. Los recintos sagrados en Delos y Delfos, en Grecia, por ejemplo, fueron arquitectónicamente hablando solo barrios sagrados, colecciones no planeadas de edificios aglomerados, apretujados y desordenados dentro de los estrechos límites en los que se supone que el maná estaba activo. Muchas iglesias cristianas se arruinaron en su arquitectura debido a la ansiedad de los creyentes por atiborrar el mayor número posible de tumbas, altares y todo lo que fuera posible en el lugar consagrado. Como los egipcios, los americanos precolombinos preferían el arte a la magia. Por lo menos tuvieron el ingenio para ver que la magia más efectiva es la magia asociada con el arte más refinado. La manera más convincente de demostrar que cierto lugar es sagrado es volverlo tan grandioso y tan bello que cuando llegara a verse, la gente se quedará sin aliento y reaccionará con asombro. La arquitectura más fina es una de las materializaciones del maná. Es una manifestación de la belleza de lo sagrado, de la belleza que es sagrada. Los zapotecas conocían muy bien todo esto que aquí en Monte Albán no permitieron que nada se llegara a interponer en el trabajo de los arquitectos. Aquí no existirían los lugares sacros apartados y escondidos. No habría una desordenada confusión de pequeños santuarios y templos, sino un solo complejo arquitectónico conformado en su totalidad por una simple idea artística y bastante impresionante, como solo una obra de arte unificada puede ser. Bueno, eso es un fragmento, por supuesto que esto va para más, pero se lo recomiendo muchísimo. Se llama Más allá de la Bahía Mexicana, de Aldous Huxley, y aunque habla de la arquitectura, lo comento porque pues en las épocas de su mayor apogeo, por ejemplo, los mayas, el idioma, la lengua originaria no se podía entender sin su epigrafía correspondiente en los monumentos o pues también en los códices, ¿no? Entonces digamos que va relacionado el tema de la lengua también con el tema de la arquitectura desde este punto de vista y defiende o más o menos abona a lo que comentaba de la traductibilidad a través de conceptos. Entonces, nuestro desafío es doble. Como interesados en el tema, a diferentes niveles, artistas, legisladores, público en general, es no únicamente interesarnos por la historia mexicana, sino también, por supuesto, por su interrelación con los demás temas conceptuales, sino en su regeneración contemporánea, que se da, por supuesto, como he mencionado, en un caso importante en el arte, pero también en el diálogo. Esto quiere decir que el pasado se reconcilia con el presente, también incluso. Entonces estamos hablando de un diálogo a través del tiempo, pero no nada más a manera de glosa histórica, sino de terapia, porque bueno, yo aquí quiero comentar algo, y con esto acabo esta parte, ¿no? Que es importante para todos los que nos escuchan y todas. Hay que recuperar la filosofía. Llevo mucho tiempo pensando el tema y lo puedo explicar de la siguiente manera. La medicina
es al cuerpo, o el médico es al cuerpo, lo que el filósofo a la sociedad. Entonces, si no recuperamos la filosofía, corremos el riesgo de alguna manera, seguir en esta crisis que ha costado muchísima fuerza vital al país, pero también nos estamos perdiendo del proyecto del futuro, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante generar dinámicas de creación estética, porque no toda creación es estética, por supuesto, ¿no? De reconciliación a través del diálogo intercomunitario. Necesitamos más arte, más murales, más teatro, más fiestas, más música, más músicos que estén en las calles poblando con su felicidad el alma de los viajeros que pasan por ahí escuchando. Yo nada más quería acabar, bueno, hablando un poco de Arcadia México, que es un proyecto que yo había comenzado, que es el que dirijo ahora desde hace algún tiempo, pero por fin se está concretando, y que de alguna manera promueve todo lo que anteriormente he comentado, ¿no? Entonces, pues para nuestros oyentes, pues no se pierdan, yo los invito a que se unan a la comunidad de Arcadia México en Facebook y en YouTube, así lo pueden encontrar, Arcadia México, que nos apoyen con sus likes, ¿no? Y vamos a estar generando próximamente, bueno, pues actividades culturales gratuitas, ¿no? Para las personas que pues se puedan interesar en esto. Repito, en Facebook nos pueden encontrar como Arcadia México y también en YouTube tenemos el canal Arcadia México. Vamos a seguir generando pues clases de náhuatl y lo más importante, seguir generando esta discusión que es muy importante. Y no olvidemos, el enfoque tiene que ser humanista, conceptual y multi o interdisciplinario. El filósofo tiene que dialogar con el arqueólogo, con el antropólogo y estos con el filósofo. Y bueno, Rosaura, no sé si hay algo más, yo te agradezco mucho esto. ¿Hay algún comentario tuyo o de las personas? Tú dime. De hecho, sí, muchas gracias, Miguel. Tenemos una pregunta de Yuri Herrera. Ok. ¿Por qué estudiar una lengua indígena antes de estudiar una lengua extranjera, como es el inglés, que es lo que siempre nos ponen, ¿no? De inicio. Ella pregunta, ¿por qué estudiar? Pues yo diría que no están peleados. Si se pueden estudiar al mismo tiempo, adelante. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí no es muy usual, en el mundo urbano me refiero, porque en el mundo originario y ancestral las personas son bilingües, totalmente. Desde siempre han sido bilingües o trilingües a veces, como en el caso del náhuatl Tenec, de la Huasteca Potosina, que es una mezcla entre maya con náhuatl y luego el español, ¿no? Entonces hay gente trilingüe en el país. Pero, por ejemplo, es muy común que en otras partes del mundo, en Europa, la gente sepa muchos idiomas, mínimo saben 4 o 5 idiomas, ¿no? Entonces yo diría que no está peleado, es necesario, pues, ponerlos, ¿por qué no?, simultáneamente. Y ahora que si se quiere aprender un idioma extranjero, pues habría que también mencionar que no olviden aprender mandarín. Es muy importante. El mandarín va a ser un poco, no lo digo así en extremo, pero sí por ahí va, ¿no? Pero el mandarín va a ser como el inglés del futuro en muchas partes. Entonces, incluso hasta hacer una recomendación, porque no es una por otra, ese es mi punto nodal, no es unas por otras, ¿no? Hay esa bipolaridad de la personalidad que nosotros tenemos como mexicanos y como habitantes del mundo, pues no está peleada con la reconciliación interna. Es más, apréndalo al mismo tiempo. Estoy de acuerdo con eso que tú mencionas. Y en Facebook tenemos un comentario de Florecita Domínguez que dice, me gustaría aprender una lengua madre en línea. Entonces yo me atrevo a decir que se acerquen contigo o al estar interesada quizá pueda entrar a esta página de Arcadia para poder sí, bueno, hacer pues contacto ella. claro, por supuesto, por supuesto. Tú sabes, Rosaura, que pues en Arcadia, México, tenemos ya grabadas todas las sesiones de introductorias, los primeros 2 niveles básicos al náhuatl, ¿no? Que es un idioma fantástico. Sí. Yo sugeriría, por supuesto, que, por ejemplo, también
a la vez que se aprende la lengua originaria, la lengua madre, ¿no? Pues también se fijen mucho en la poesía. Esto es algo muy personal, pero por supuesto que es muy recomendable desde mi punto de vista. La poesía es la síntesis de todas las capacidades que tiene un idioma para expresarse, por el ritmo, por el contenido, por la síntesis que forman, por la musicalidad, que es otra forma de decir ritmo, ¿no? Por la belleza, que es la pronunciación. Entonces yo recomendaría, además de que se metan a Arcadia a ver los módulos de náhuatl, pues que le busquen también por ahí poesía. Yo sugiero mucho a nivel introductorio, por lo menos, como tú mencionabas, el trabajo de Miguel León Portilla pues es básico, es introductorio, ¿no? Que tiene una antología, dos antologías, que así se llama más o menos, 13 poetas del mundo náhuatl. Y pues ahí están poesía desde Nezahualcóyotl hasta otros poetas, que ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero que son fuera de serie y que también es poesía muy filosófica. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta, dicen, ¿hay algún lugar en México donde podamos encontrar textos exclusivamente en lenguas originarias? Esa es la pregunta. O sea, que nada más sea un libro, por ejemplo, escrito en lengua originaria, ¿o cómo? Aparece así como, ¿hay algún lugar en México donde aún podamos encontrar textos exclusivamente en lenguas originarias? Bueno, pues es que eso se responde a varios niveles, porque por ejemplo, en sus épocas respectivas, lo que más se hacía, pues era aprender a través de la tradición oral, ¿no? De padre a hijo, de madre a hija, y también todas las combinaciones posibles, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues saber leer, por ejemplo, pues estaba reservado sobre todo a los que tenían los códices. Entonces yo recomendaría, en primer lugar, que la gente se asome a los códices, ¿no? Si lo quieren ver de un punto de vista histórico antropológico, está un libro de este Caso, hay dos, este es Alfonso Caso, que se llama Las Estelas de Oaxaca, ¿sí? Y tiene pues todo este fantástico desglose de la epigrafía, ¿no? Lo cual pues es muy importante. Ahora, por otra parte, pues está a nivel contemporáneo, hay muchos libros traducidos completamente. Por ejemplo, tengo aquí entre mis libros un ejemplar de Pedro Páramo en náhuatl, y está todo en náhuatl, completamente. Es un libro que es bilingüe, pero toda la parte está traducida al náhuatl. Entonces yo diría que no es nada más, no hay una única respuesta a eso, hay muchos textos que están escritos. Yo recomiendo los códices a nivel antropológico, y a nivel contemporáneo, pues todas las traducciones que se han hecho de estos clásicos mexicanos como Rulfo al náhuatl. Búsquenla ahí, Rulfo náhuatl, y se van a divertir encontrando muchas cosas. Interesante. También preguntan si hay una aplicación, ahorita que está mucho esto de lo virtual en las aplicaciones, donde pudieran aprender los jóvenes algunas palabras o bases de lenguas madre. No sé si tú tengas el conocimiento de algunas aplicaciones actuales. Sí, bueno, la verdad es que no soy experto en temas de aplicaciones, pero yo en mi curiosidad sí me he encontrado varias en las, ¿cómo se llaman estas? Los lugares donde descargas, ¿no? Google Play se llama, ¿no? No recuerdo los nombres, pero sí sí hay varias, hay tupidas, hay diferentes. Y pues yo recomendaría, mira, a mí una vez un profesor me dio un consejo. Yo le pregunté hace ya muchos años, recomiéndame algún libro. Y me dijo, pues no puedo, tú tienes que ir a una librería y dejarte llevar por aquello que decidas. Entonces, en este caso, pero de las aplicaciones, yo diría algo semejante, ¿no? Póngale ahí en Google Play, náhuatl o maya, y van a ver cómo hay muchísimas aplicaciones con diferentes tipos de modalidades para aprender. Es más, creo, pero no estoy completamente seguro, me parece que la famosa aplicación de Duolingo ya tiene para aprender náhuatl, me parece. Entonces ahí tienen también otra manera, ¿sí? Pero yo preferiría, por supuesto, las aplicaciones mexicanas, porque Duolingo no es mexicana, ¿no?
Hay una que creo que se llama Toshkan, pero no estoy tan seguro. Búsquenla ahí en el repositorio y se van a encontrar, pero sí hay y tenemos que hacer un esfuerzo por crear más. Muy bien, pues entonces yo también quiero invitar a la gente que está interesada en aprender una lengua madre que se acerque al grupo de Arcadia México que tú encabezas, porque hasta donde yo tengo el conocimiento están por sacar un nuevo curso para náhuatl en línea. ¿No es así? Sí, así es. Hay muchas cosas que estamos preparando que no puedo adelantar, pero mi causa está de la mano de la difusión de las culturas ancestrales y también, por supuesto, de su interacción con el mundo que todavía no las conoce, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que yo les invito, ¿no? A que pues estén ahí pendientes en nuestro Facebook de Arcadia México, porque vamos a sacar un tercer curso de náhuatl próximamente y pues tenemos excelentes profesores que están capacitados para eso. Mi amigo Marco Arenas, quien atentamente nos ayudó, nos hizo el favor de enseñarnos náhuatl estas 2 primeras módulos, y mi amiga Yedidia Thomas, que es pedagoga, que también estuvo ahí muy presente, y pues estamos ya otras personas formando un equipo, porque créanme, yo estoy intentando hacer que esto crezca, y vamos a seguir haciendo promoción, o sea, no me refiero a promociones de descuentos, me refiero a difusión de todo esto, que es elemental en esta nueva época, porque no tiene que perderse de vista, que esta época histórica es una época donde se está dando enorme importancia a el regionalismo cultural de cada país. Entonces, de alguna manera se nos alinearon los astros y ahorita es cuando porque tenemos que legar al futuro, tenemos que legar la conciencia de la crisis que existió y cómo hubo aquellos quienes de alguna manera estuvimos dando registro y batalla para no claudicar, porque la peor batalla que se está perdiendo es la que se desarrolla a nivel psicológico, espiritual, ¿no? Entonces, digamos que esto es una revigorización también de el aspecto social que se deriva de conocerse a sí mismo, como dicen los griegos, y conocerse a través del arte. Así es, Rosaura. Pues muchas gracias, Miguel. A mí me consta de tu ardua labor que estás haciendo. Yo tuve la fortuna de conocer y llegar a ti también a través de estos cursos de náhuatl, que fui muy afortunada de acercarme vía online en medio de la pandemia. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación el día de hoy, de estar aquí, de compartirnos de la importancia contemporánea que las lenguas indígenas tienen. Y sin más preguntas por el momento, pues podríamos ir encaminando el cierre de esta conferencia, charla, agradeciéndote una vez más, así como a todo el público también que nos ha sintonizado e invitándolos a que profundicen en el tema y que sigan también la programación del día de hoy y de mañana. Todavía hay actividades como talleres, coloquios, mesas de diálogo, conferencias y también tenemos presentaciones musicales. Que va a haber Zompantli, ¿verdad? También, entonces se va a poner bueno. Se va a poner bueno, fandango digital. Yo creo que va a estar muy bueno. Entonces, pues invitamos que todos compartan la página, se acerquen al Instituto de la Juventud de Tabasco y de Chiapas y estén atentos a lo que todavía resta de la semana. Y excelente. Bueno, pues les agradezco, Miguel, y yo de mi parte es todo. Les mando un gran saludo y les deseo un bonito día a todos. Semana de las Juventudes por la Transformación. Participa del 10 al 14 de agosto. Conéctate a las transmisiones desde Facebook Live. Habrá conferencias, mesas de diálogo, talleres y presentaciones musicales para las juventudes de Tabasco y Chiapas. El lunes abordaremos el tema Derechos de las Juventudes. Martes, Emprendimiento y Economía. Miércoles, Organización de Proyectos Sociales. Jueves, Manifestaciones culturales y artísticas. Y el viernes, Construcción de la Cultura de la Paz. ¿Qué esperas? Regístrate y consulta nuestras actividades. IGECH e Injudet invitan.
Gaitán.